Muy bien, vamos a dar una pequeña introducción a lo que son los eclipses prenatales y para eso es muy importante pues, saber qué son los eclipses y cuántos tipos de eclipses existen y si realmente los eclipses afectan. Mucha gente se ha preguntado y se puede cuestionar muchas cosas. Ese ha sido un tema polémico sobre los eclipses, cómo de una u otra manera pueden afectar a las personas en el mundo cotidiano, a la naturaleza, en los países, por ejemplo, cómo afecta a los países los eclipses. Y ahora, un tema que le vamos a dar un enfoque a cómo afecta a los eclipses en el vientre materno. Les voy a compartir algo, un poquito como una pequeña introducción de esto que les había prometido. Les había prometido y por lo tanto hoy cumplo con esa parte y luego entraremos a las cartas natales, las que nos quedan, ¿no? Muy bien, continuamos. Entonces, bueno, vamos a tener un taller importante, luego se los paso. Los eclipses de sol y de luna, pero también quiero que sepan, quiero que sepan que hay 8 tipos de eclipses. 8 tipos de eclipses. Si usted conoce de sol y de luna, pero hay variantes, ¿sí? Hay parciales, totales, y hay eclipses que en una parte del mundo se ven de una manera y en otra parte se ven parciales y en otros se ven totales. Es muy interesante este tema, pero entremos más en detalle. Los astros y sus movimientos han sido desde la más remota antigüedad motivo de asombro y veneración por el ser humano, a menudo asociados a la espiritualidad y a la religión. Unos de ellos, fenómenos celestes más o menos fascinados por las infrecuentes e impresionantes que siempre han encerrado un gran símbolo y es el de los eclipses. Siempre han generado no solamente un gran simbolismo y un gran misterio también. Es un tema muy poco que se estudia en la astrología en realidad, pero bueno, vamos a ver cómo las culturas anteriores, cómo veían los eclipses. Entonces, ¿qué es un eclipse? Se entiende como un fenómeno celeste en el cual participa a lo menos 3 astros y en el cual uno de ellos se interpone a línea con otros 2, tal modo que ocupa uno de ellos de la vista del otro, se oculta. La ocurrencia se debe a la órbita que realizan los planetas alrededor de las estrellas, así como a la de los satélites alrededor de los planetas, debido a la fuerza gravitatoria. Ahí es como surgen los eclipses. La eclíptica es el lugar donde se dan los eclipses. Se ha oído hablar, la eclíptica, lugar donde se dan los eclipses. Cada ciertos tiempos, cada ciertos meses, se están en la misma dirección, se encuentran en la misma dirección, en el mismo ángulo, tres astros, que es la Tierra, puede ser el Sol, la Luna y también puede ser Venus, un planeta. Hay eclipses también con los planetas, con otros planetas. Normalmente tenemos en el año alrededor de 4 a 5 eclipses en el transcurso de todos los años. Usted ya ha vivido 40 años, imagínese 5 eclipses, ha vivido 5 por año, 5 son, que serán, pues 40, 5 por 4, 20, sería en 40 años son como 200, ¿no? 200 eclipses. ¿Qué ocurre realmente? Se entiende pues entonces como eclipse el fenómeno celeste en el cual participa al menos 3 astros. Esto es muy importante entenderlo. Hay imágenes realmente impresionantes de los eclipses, son imágenes. ¿Cuántos eclipses le ha tocado a usted ver en su vida? Yo he observado bien los eclipses de luna y los de sol. Tienen efectos diferentes, incluso en el ser humano. Recuerdo, bueno, los eclipses de sol normalmente afectan mucho a la naturaleza. A la naturaleza la afectan mucho porque, por ejemplo, un árbol usted puede ver cuando
se corta un árbol, hay círculos en su desarrollo. Y cuando hubo eclipse ese año, cuando hubo eclipse de sol total, queda marcado. Cuando hubo un eclipse muy fuerte que pegó en la zona donde está la naturaleza, el país, donde está esa selva o ese bosque, donde cuando pega ahí se queda una marca, queda registrado en los árboles, queda registrado. También los animales se alteran cuando hay eclipses. Ellos avisan antes de que salga el eclipse, así como cuando hay terremotos avisan. Y los eclipses de sol normalmente en la naturaleza afectan más la parte vital de las plantas, de la flora, ¿sí? La flora y algunos animales también les afecta. En ese sentido, hay una creencia de que cuando está embarazada la persona debe de usar una llave o cordón rojo para neutralizar los eclipses. Y bueno, efectivamente hay una vinculación que es muy importante, una vinculación. Entonces, esa vinculación tiene que ver el hierro con Marte. Algunas plantas, los antiguos, le ponían un trapo rojo a los árboles. ¿Por qué pasa con los árboles cuando hay eclipses de sol? Cuando hay eclipses de sol, los árboles generalmente tiran la flor y entonces hay poco fruto. Cuando yo recuerdo, cuando viví en Sinaloa, llegué a observar ese fenómeno. Había un árbol de mango en mi trabajo, en la escuela donde yo trabajaba, y observaba, la vez que había eclipse cercano al proceso de floración de los árboles, se caía en la flor, se caía y quedaba muy poca flor, y como consecuencia de esas pocas que se quedan, se caen otras tantas, son como los óvulos en la mujer tiene 400 o más usables, 400, pero tiene muchísimos óvulos, que es nomás en el transcurso de su vida puede llegar a usar 400, lo bueno que no los usa todos, si no, imagínese, puede tener 400 hijos. Entonces, y el efecto de los eclipses de sol, yo observé el comportamiento de mucha gente que afecta emocionalmente, afecta emocionalmente. Yo recuerdo mucho también un eclipse de sol total, de luna que hubo y que se dio precisamente, exactamente, que se da en la noche. Mucha gente se puso muy histérica y muy sensible de más, pero de más así, exageradamente, ¿no? Entonces, pero bueno, son observaciones, los eclipses afectan también en los países donde pega la sombra, afecta con los gobernantes en la astrología mundial, pero vamos a ver más en el aspecto vamos a ver el aspecto, digamos, más prenatal, pero quiero que conozcan un poco esta parte para que puedan entender los eclipses. En la parte mitológica, que son los eclipses, históricamente están vinculados y religiosa y espiritualmente están vinculados. Por ejemplo, en China, los eclipses ocurrían cuando creían que un dragón se comía el sol y entonces lo que hacían es incluso hacían mucho ruido con tambores para espantar al dragón, que no se comiera el sol o la luna, ¿sí? Mientras que los egipcios, ¿sí? Era un combate entre los dioses Horus y Set, siendo la pérdida del astro el resultado de que el segundo arrancara un ojo al primero, siendo posteriormente devuelto por Ra, o el hundimiento del bote de Ra por parte del dios serpiente Apep. Generalmente hay mucho sobre la mitología interesante. También aquí en los mayas, los aztecas también guardaban ese registro. También en la India se consideraba que los astros eran devorados por dioses o dragones. También en las civilizaciones precolombinas eran temidos. Y para devolver el sol a la luna a su lugar, las carencias eran muchas, desde el astro siendo devorado hasta el efecto de combates entre deidades. Así, la llegada de los españoles a Sudamérica sucedió justo después de un eclipse solar, algo que ayudó a que inicialmente fueran tomados por dioses. Fue un elemento que influyó históricamente, esto es muy importante.
¿Cuántos tipos de eclipses hay? 8. De cara a aprender a identificarlo a lo largo de este artículo, vamos a hacer un breve repaso de los principales tipos que podemos ver desde nuestro planeta. Desde nuestro planeta, ¿cuántos se pueden ver? Existen de total, parcial, de penumbral, anual, parcial, total. Aquí vemos 6, pero vamos a ver ahorita otros 2 más en la escala. Esos son los clásicos tipos de eclipses solares. Eclipses solares, pero acuérdense que también hay eclipse lunar. ¿Eh? Hay eclipse lunar. Vemos algunas diferentes facetas de los eclipses. Pero vamos a ver ahora los eclipses solares. El eclipse solar, precisamente denominamos eclipse solar aquel fenómeno cósmico en el cual la luna se interpone entre el sol y la tierra. ¿Sí? Y bueno, son espectaculares porque forman pues una corona interesante. Nunca se deben observar directamente. Se habla que Galileo hizo muchas observaciones de los eclipses y por eso quedó ciego. Quedó ciego Galileo, por tanto ver el sol y los eclipses también. Porque la radiación es más fuerte cuando la está tapando la luna, por ejemplo, el sol, el eclipse es muy fuerte. La radiación es más fuerte el que manda, ¿no? O sea, en eclipses solares tenemos el total de sol. Cuando la luna tapa en su totalidad la luz del sol, en su totalidad lo tapa. Visto desde la Tierra, ese es precisamente el total de sol. Aquí podemos ver esta imagen interesante. Es cuando la luna se va poniendo para tapar al sol. Parcial. El eclipse solar parcial se produce cuando solo una parte de la luna se alinea entre la Tierra y el sol, resultando visible una parte del sol, mientras que una porción de este resta bloqueado por nuestros satélites. Son parciales. O sea, el tamaño de la luna es más chico que el sol, están a una distancia diferente. No alcanza a tapar todo el disco solar, se le conoce como parcial. Aquí vemos cómo están de alguna otra manera la posición de la Tierra y de la Luna, ¿sí? La air, que es la Tierra, la Luna, sombra, la sombra que proyecta y se proyecta en la Tierra, los eclipses proyectan una sombra y eso tiene un significado dependiendo de en qué país caiga. En qué país caiga la sombra determina, hay un significado importante. En la astrología mundial se utiliza mucho para predecir caídas de gobiernos, por ejemplo, de dirigentes, de líderes, de presidentes, ¿sí? Cuando hay un eclipse en la zona, en esa ciudad que pega. Bueno, continuamos con el eclipse anular. Este tipo de eclipse solar se produce debido a que aunque la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando la visión del segundo, su menor tamaño y la separación entre la luna y la Tierra hace que aumente el disco solar que esté cubierto por la luna, siga viéndose en un anillo de luz solar a su alrededor. Se ve un anillo de luz solar, ¿sí? Y se ve esa corona de luz, ¿sí? Entonces, en ese sentido es como se ve el eclipse anular. El híbrido. El híbrido, uno de los más raros de los eclipses, quizá usted no ha oído hablar de esto, pero en esto se producen en una dirección entre los tres cuerpos celestes, hace que en diferentes partes del globo podamos ver un eclipse total, mientras que en otro uno parcial. Así como se ven, podían ver, por ejemplo, de América, podía verse de un lado,
en un aspecto parcial y en Europa puede verse total. Son híbridos. Híbrido es un tipo de eclipse híbrido. Y vamos ahora con los lunares. Eclipses lunares se producen cuando una alineación entre el Sol y la Tierra y la Luna situándose en nuestro planeta entre el Sol y la Luna y bloqueando el paso de la luz solar en nuestro satélite. 3 tipos principales de eclipses lunares, vamos a conocerlos. Bueno, aquí vemos otra imagen de precisamente de penumbra y de arcoíris que forman los eclipses. Los eclipses forman esta línea, ¿sí? Y ahora vamos a ver el de total de luna. El eclipse lunar total se produce cuando nuestro planeta impide por completo la luz del sol que llegue a la luna. Cuando ocurre, la luna se oscurece progresivamente hasta llegar a desaparecer por completo en el cono de sombra proyectado por la Tierra. Poco después vuelve poco a poco a volverse a ver. Tenemos ahora el parcial de luna. Eclipse de luna parcial se da cuando la luna no es tapada en su totalidad por la Tierra o por el cono de sombra proyectado por nuestro planeta, no tarda su visión en su totalidad, no tapa, se ve parcialmente la luna. Eclipse de luna parcial, este es. Y luego tenemos el penumbral. En los eclipses penumbrales la luna nunca es tapada por el cono de la sombra de nuestro planeta, proyecta alinearse entre ella y el sol. Si bien sí que pasa por la zona de penumbra, ello hace que aunque permanece visible, su color se oscurece en gran medida. ¿Sí? En gran medida se oscurece. Y tenemos también los eclipses venusianos, el tránsito de Venus. Si por lo general sabemos que solo existen los eclipses del Sol y la Luna, también otros astros pueden tener sus eclipses. Entre ellos, bueno, el de Venus. Venus que ha sido realmente uno de los planetas que más cercano y que incluso lo vemos a simple vista todas las mañanas al salir el sol y al ponerse, Venus siempre está cerca del Sol. Y este eclipse se le conoce como buenos eclipses de planetas, también de otros planetas. Aquí tenemos uno. ¿Y con qué frecuencia se pueden dar estos eclipses? Además de ese tipo de eclipses muy poco frecuentes, repitiéndose en secuencias, 105 años, 105 años, 105 años, 5 meses, luego otros a los 8, luego otros a los 125 años con 5 meses, luego otro a los 8 y otro a los 243 años. El último de Venus fue en el 2012 y se espera que el próximo ocurrirá en el 2117, el próximo eclipse venusiano. Esto pues nos da una idea, este es un campo muy amplio en realidad, muy amplio y muy interesante. Aquí vemos fases de los eclipses, el eclipse en la India que se vio, ¿sí? Total, un eclipse total, en junio de 2020, ¿sí? Un eclipse que se vio. La vida prenatal y los eclipses. ¿Cómo pueden influir? Vamos al punto central, que esto vamos a dar un taller completo sobre esta parte de la vida prenatal y los eclipses y el significado que tiene que usted haya vivido los últimos 2 eclipses que vivió en el vientre materno, van a determinar una tendencia en usted muy interesante. Una tendencia muy interesante, pero vamos a ver. Hay una vinculación entre el cosmos y el ser humano. La Tierra representa el cuerpo, el alma, la luna, y el ser, el sol.
Eso es muy importante vincular porque va a tener que ver mucho la interpretación de los eclipses prenatales con esto, con esta vinculación de la triunidad. ¿Cuál es el significado de la importancia de los eclipses prenatales, solares y lunares, en la personalidad y en el comportamiento de nosotros? ¿Cómo nos van a afectar? El cuerpo representa el vínculo para que se unan las energías de ambos eclipses. En el cuerpo se va a manifestar esta parte. ¿Cómo afectan los eclipses solares prenatales? En el consciente colectivo superior es el mayor bien del planeta, lo mejor de nosotros para darlo al planeta. El sentido de responsabilidad de grupo, de acuerdo a cómo se encuentra, es el último eclipse que usted tuvo. Lo que debemos ofrecer a nuestros semejantes. Y vemos ahí en qué signo se encuentra, y desde luego está la casa 12, que es la casa del vientre. En qué signo, dependiendo de qué signo, también es el significado. Y esto, bueno, esto lo vamos a ver en un taller que le estoy ofreciendo próximamente. El eclipse lunar en el vientre materno prenatal es la guía de las lecciones que necesitamos aprender para que su alma siga evolucionando. Y el signo te enseñará de qué manera vas a estar aprendiendo, ¿no? ¿Cómo y cuándo lo recibirás? Esto es muy importante. Esto es muy importante. Bueno, y entonces, ¿cómo es que funciona esta parte de los eclipses prenatales? En primer lugar, tenemos que sacarlos, nuestros eclipses prenatales. Yo aquí, por ejemplo, les comparto los míos y les voy a compartir la interpretación para que ustedes tengan una idea de cómo funciona esto. Saqué todos los eclipses de octubre, desde octubre de 1953, ¿sí? Que fue cuando yo fui en el 28 de septiembre, de acuerdo a mis cálculos, entre el 28 de septiembre y los primeros días de octubre fui concebido yo. Yo fui concebido, como les decía, fue un regalo de cumpleaños. Y entonces, 9 meses atrás, precisamente, que empieza con octubre, del 53, estudié cuántos eclipses habían habido. Desde luego, mi concepción fue, en el 53, fue precisamente hasta octubre. Por lo tanto, hubo eclipses antes, en enero, hubo un eclipse total de luna. En 13 y 14 de febrero hubo uno de parcial de sol en el 53, antes de que yo fuera concebido. El 11 de julio también hubo un parcial de sol. Y el 26 y 27 de julio hubo total de luna. Y el 9 de agosto fue el último que hubo en agosto de un parcial de sol, ¿sí? En agosto quiere decir que en octubre ya no hubo el del 53, los meses de proceso de embarazo, pero en el 54, el 5 de enero, ya del 54, yo ya tenía aproximadamente 6 meses en el vientre materno, ¿sí? Ya tenía 6 meses yo, ya estaba formado 6 meses, ¿sí? Y hubo un eclipse precisamente de luna, y el 18 y 19 de enero, un total de luna en Capricornio. En Capricornio. Este es mi último eclipse que se toma en cuenta, el último eclipse lunar, total de luna. Los últimos 2 eclipses antes de nacer son los que se toman en cuenta para la interpretación. Y luego tenemos tengo el día 30 de junio, ya unos 8 días antes de yo nacer, casi al final del 9º mes, un total de sol en el signo de Cáncer. Y esto usted puede decir, bueno, en nuestro taller que les voy a dar,
Les voy a enseñar a cómo calculen todos sus eclipses. Les voy a enseñar cómo lo pueden calcular. Pero, ¿de qué me puede servir esto? Entenderlo. Por ejemplo, el significado. ¿Qué significa que yo haya vivido un eclipse de sol total en el signo de Cáncer? Fíjense bien. Tiene que ver con las cuestiones, acuérdense que vimos que tiene que ver con las cuestiones precisamente del sol, fíjense bien, del consciente colectivo superior, consciente, no inconsciente, consciente colectivo superior, ¿sí? El mayor bien que hacemos en el planeta, el sentido de responsabilidad en los grupos y qué es lo que ofrecemos a nuestros semejantes. Y aquí, bueno, les voy a leer una parte nada más de lo que es la interpretación de esto, para no quitarle sabor, pero puedo decir que esto tiene que ver mucho con mi vida. Una de las interpretaciones, la interpretación del eclipse solar en Cáncer dice, viene como sanador natural, cura las emociones y el alma, ilumina los corazones de la gente, brindándoles un hombro en el que puedan llorar y liberar sus bloqueos emocionales, permitiendo así que salga el equilibrio natural de su cuerpo emocional. El compromiso que trajiste con el universo es el de liberar a tu semejante de sus cargas y problemas emocionales. Para facilitar este proceso, el universo te ha otorgado el don de volver precisamente esta negatividad al universo. A cambio de ello, el universo ha prometido liberarte de tus cargas emocionales. Por esta razón, aunque seas de un signo de tierra, fuego, aire, eres sumamente sensible. Bueno, ese es lo que habla del eclipse de sol, el eclipse de sol precisamente, pero vamos a ver el de luna, que dice luna, mi luna en Capricornio, precisamente, ¿qué es lo que dice? Dice, tiene la capacidad para enseñar a tu semejante lo valioso que es tener una buena reputación. Entiendes intuitivamente que si no te presentas con propiedad en público, tus comportamientos pueden traicionar en los momentos más inoportunos. Cada acto es producto de una cuidadosa reflexión. Eres tan disciplinado que eres capaz de llevar a un buen amigo al aeropuerto y eximirte de despedirlo, etcétera, o con un beso para que no puedan mal interpretarse. Te aseguras de que los demás no tengan la oportunidad de afectar alguna forma tu reputación. Eres muy expansivo y puertas cerradas y sueltas el tigre cuando estás en la recámara con las cortinas cerradas. Gracias a tu conocimiento intuitivo del que todos deben respetarse y reconocerse, tu viaje hacia la cima puede ser más fácil, aunque también más lento en ocasiones, dado que estás enseñando el valor de mantener una buena reputación. Tu energía automáticamente atrae la atención hacia ti para que los demás puedan aprender. Bueno, ese es solo un detalle de la interpretación. Como ustedes se darán cuenta, ¿realmente usted cree que habla de mí? Esa es la pregunta interesante. Bueno, con esto les dejo solo la inquietud de que este taller que daré les voy a enseñar y que cada uno va a interpretar su propio eclipse de sol y de luna, el último que tuvieron en el vientre materno. Esta es una propuesta y es un tema que por primera vez lo voy a dar, por primera vez porque sé que hay gente inquieta y quiere aprender más. No se ocupa grandes conocimientos. Van a tener una guía, un punto de apoyo, van a tener material. Vamos a profundizar a fondo precisamente de los eclipses y vamos a descubrir cosas muy interesantes. Un elemento más para conocernos exactamente más, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Entonces, con esto, bueno, quiero terminar esta parte.